mucha enseñanza, de mucha impartición de parte de Dios a nuestras vidas. Pero sabe, Jesús el Cristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Así que descanse la religión. La religión no tiene mucho trabajo más que hablar mentiras, pero en el reino de Dios, los reyes y sacerdotes tenemos mucho trabajo estableciendo el reino de Dios en la vida de las personas, impartiendo la vida de Dios en la vida de la gente, para que deje de ser un sistema religioso muerto sin la vida de Dios y pueda, a través de recibir la vida de Dios, de ser impartido con la vida de Dios, ser la iglesia de Cristo, que es un cuerpo compuesto de reyes y sacerdotes que establecen el reino de Dios en la tierra conforme al deseo del corazón del Padre. Amén. Así es que bienvenidos los que, ¿cuántos vinieron a la conferencia? Levanten su mano, que hayan venido por lo menos un día. Qué bueno que por lo menos un día vinieron. Y ayer terminó la conferencia. Ayer en la tarde cerramos con una excelente palabra que Dios dio a través de mi esposa, y con eso terminamos por ahí de las 7 de la noche más o menos, 8 de la noche, la conferencia que duró 3 días. Y ¿sabe qué? Lo más importante es que hemos decidido que cada año vamos a llevar esa conferencia. Igual la vamos a hacer cada 6 meses, porque sentimos de parte de Dios la necesidad urgente de poder establecer estos principios de vida y de gobierno en toda la iglesia. Por lo pronto quiero comentarle que el pastor Joel, y ayer se me olvidó darle ese aviso, ya lo traigo acá. El pastor Joel va a tener una conferencia allá en la iglesia en Iztapalapa, en la iglesia Shekinah en Iztapalapa. Él va a realizar una conferencia donde los conferencistas vamos a ser mi esposa y yo, y él va a reunir algunas iglesias, va a reunir algunos pastores y líderes de Iztapalapa que son amigos de él, para que tengan acceso a la palabra del reino, para que escuchen la palabra del reino. El pastor está bien, pero bien sumergido, ¿verdad?, en el reino de Dios, y ahora él quiere que prediquemos la palabra del reino para sumergir a otros pastores, líderes e iglesias de Iztapalapa. Así es que ayer, lamentablemente, por todo lo que se dio al final, lo que Dios estaba haciendo, la manera en la que estaba moviendo el Espíritu dentro de nosotros, ya no se me olvidó dar el aviso, pero hoy se lo doy. Próximo día 10 de octubre, el sábado 10 de octubre, la conferencia va a empezar a las 2 de la tarde allá en Iztapalapa y va a terminar por ahí de las 8 o 9 de la noche. Entonces, los que gusten acompañarnos a esa conferencia ahí en Iztapalapa con el pastor Joel Clemente y su esposa, la pastora Rosy, están invitados. Y luego el siguiente día, el día 11 de octubre, voy a estar compartiendo con la iglesia Alfa y Omega, en donde me están diciendo que va a haber aproximadamente 200 pastores de esa red. Van a tener 200 pastores y van a estar liderados también de esa iglesia que es grande, y vamos a estar compartiendo la palabra del reino. El apóstol Pepe Quirós le comentó al pastor Carlos del Ministerio del Buen Samaritano, que ustedes saben que estamos trabajando como equipo para establecer el reino. Le digo: ¿sabes qué? Quiero que le digas al apóstol Alex si puede venir a compartir con nosotros una palabra del reino para nuestro aniversario. Voy a tener a los pastores de la red, van a estar los pastores líderes, y pues voy a tener la oportunidad de compartirle a los pastores la palabra del reino y sumergirlos en el propósito y diseño del Padre. Amén. Así es que, ¿qué más da que el sonido no se oiga bien, hermano? Lo que importa es que impartamos la palabra y explicamos a la gente la palabra. Amén. Bueno, no quiero decir que por eso vamos a hacer cochinadas, no. Pero bueno, pasa, ¿no? Cambiamos el equipo, ya están las bocinas que ocupamos ayer, las desconectamos, se cambió todo. Entonces tenía que pasar algún inconveniente, ¿no? Le pido una disculpa, pero estamos contentos. Amén. Y más contentos porque ahora viene el aperitivo fuerte, viene la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a seguir impartiendo la palabra de Dios, vamos a seguir enseñando estos principios de reino. Y espero que la gente, ya hay gente conectada ahí viendo la transmisión. Dígame nada más, ¿sí o no? No, todavía no. Ok, todavía no se conecta la gente. Yo espero que en el transcurso de la predicación se empiecen a conectar allá en Brasil, en Venezuela, República Dominicana, en Argentina, en Estados Unidos, y toda la gente que estamos discipulando en las naciones de la tierra. Pues ojalá y espero se empiecen a conectar para que puedan ser impartidos por esta palabra. Amén. Ok, bueno, pues hemos tenido palabras poderosas, hemos tenido tremendas enseñanzas durante estos 3 días.
Y hoy no quiero que sea la excepción. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que sin duda alguna va a dejar un precedente en la historia de la iglesia de Cristo. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que va a dejar un precedente en su vida solamente. Va a dejar un precedente en la historia de la iglesia de Cristo en las naciones de la tierra. Porque durante muchos años se ha hablado del misterio de la Trinidad. ¿Sí o no? Que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo, que Dios es el Espíritu Santo. Pero para serles sincero, yo siempre me quedé igual. Yo nunca entendí cómo es que es el Padre, cómo es que es el Hijo. No estoy diciendo que no creyera que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que no entendía este misterio. Siempre que yo hablaba de este misterio, también me quedaba así como que hay algo más profundo que no logro entender, pero que yo estaba seguro que a su tiempo Dios podía revelarlo a mi vida. Amén. Y cuando usted sabe todo lo que Dios ha hecho, la reforma que ha llevado a través de nuestras vidas a las naciones de la tierra, hemos a través de la revelación de la palabra descubierto muchas cosas que estaban equivocadas y que la religión nos enseñó de manera torcida, y que a través de la palabra hemos alineado a la voluntad de Dios, ¿no? Hemos visto cómo muchas cosas que fueron torcidas, ahora Dios está a través de la revelación de los misterios del reino, a través de la impartición de los misterios del reino, como fue nuestra cita, Mateo 13:11, que decía: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Y a través de darnos a conocer los misterios del reino, ya podemos nosotros entender lo que antes era un misterio para la religión. Para la religión siempre va a ser un misterio la Trinidad. Para empezar, no se llama Trinidad. Déjeme decirle que Trinidad era un amigo mío que estaba en la secundaria. Él era el amigo Trinidad. La palabra correcta es triunidad. Triunidad. Tres en uno. Tres. Unidad, uno. Tres en uno. Repita, triunidad. Porque Trinidad es el nombre de la comadre de Oscar allá en el centro histórico, allá en la colonia Doctores. Esa es Trinidad. Trinidad es la comadre del alma allá en Vallejo. Esa es la Trinidad. Pero la triunidad son las tres personas de Dios. Amén. Y ahora vamos a entender lo que es la triunidad. Ahí está, mire. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros ¿quiénes? ¿A la religión o a los hijos? A los que tienen la vida del Padre o a los que no la tienen. A los que recibieron un sistema religioso o a los que recibieron la vida de Dios. A los hijos que tienen la vida de Dios, que tienen el Espíritu Santo, que hablan el lenguaje del Padre porque tienen la cultura del cielo. A vosotros os es dado a saber los misterios del reino, mas a los religiosos no. Ellos jamás entenderán los misterios porque no tienen la naturaleza, no tienen la vida, no tienen la gloria y no tienen la vida del Padre dentro de ellos. ¿Amén? Así es que yo espero que usted ponga atención, porque si usted pone atención, usted le va a enseñar a mucha gente el misterio de la Trinidad, para que la gente pueda entender por qué somos llamados hijos de Dios y por qué Jesús el Cristo era el Hijo unigénito de Dios, que se convirtió después de su muerte y resurrección en el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y si Cristo tiene muchos hermanos, entonces nosotros somos dioses. Padre, abre nuestro entendimiento. Señor, libera tu palabra como ríos de agua viva en nuestro espíritu, para que podamos comprender esta revelación, para que podamos entender este principio, para que podamos ser sumergidos en este diseño y para que podamos entender de una manera clara, Señor, cada misterio del reino revelado a tus hijos por el Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y nos permite entender la palabra de Dios, que fue inspirada por Él y escrita por hombres llenos del Espíritu, y que solamente se puede entender a través del Espíritu, porque fue escrita en el lenguaje del Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, que vives dentro de nosotros. Gracias porque nos hiciste el templo del Espíritu Santo y tú revelas tu palabra a nuestras vidas para impartir los misterios del reino y que dejen de ser misterios, para que puedan ser
verdades reveladas a través de tus hijos. Oro porque este día, Señor, sea abierto el entendimiento de tus hijos, sea preparada esta buena semilla que tú has dispuesto para que sea sembrada en ellos y te pueda dar mucho fruto, amado Dios, mucho fruto, y que de aquí pueda salir esta semilla a las naciones de la tierra, como otras verdades han sido reveladas desde aquí hasta otras naciones de la tierra, para que los misterios queden claros y para que tu vida siga viniendo para vivir en nosotros y para poder darnos entendimiento, para poder vivir una vida de hijos y no una vida religiosa. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Está listo? Vaya por favor al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Está listo? Yo no quiero que se distraiga, porque lo que hoy voy a hablar es lo más importante que he hablado en toda mi vida. ¿Me está escuchando? Y si no lo hablé ayer fue porque la palabra que Connie habló era bien poderosa y yo no podía añadirle más. Yo iba a terminar ayer la conferencia con esta palabra y Dios me dijo: ya no tienes que añadir nada más. Esa palabra que está hablando Connie es la que cierra la conferencia y tendrás oportunidad después de poder hablar eso. Amén. Entonces quiero que ponga mucha atención, porque si usted entiende este mensaje, usted va a entender la Trinidad, y usted va a poder enseñarle a mucha gente el misterio que aún no ha sido revelado para ellos. Ahí lo decía, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Ellos no lo conocen, pero el misterio nos es dado y revelado y nos es dado a conocer a nosotros, para que nosotros se los demos a conocer a ellos. Amén. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo. Repite: en el principio era el verbo. La palabra verbo en griego es logos, y logos significa la palabra de Dios. En el principio era el verbo, era el logos, era la palabra de Dios. Repita: la palabra de Dios. Y el verbo, el logos, la palabra de Dios, era con Dios. Repita: y el verbo, el logos, la palabra de Dios, era con Dios. Y el verbo, el logos, la palabra de Dios, era Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es el logos. ¿Y qué es el logos? Es el verbo. ¿Y qué es el verbo? Es Dios. Pero ¿quién es Dios? ¿Es Jehová? ¿Es Cristo? ¿O es el Espíritu Santo? Porque Dios tiene tres personas. Dios tiene al Padre Jehová, Dios tiene a Cristo, al que no voy a llamar hijo de momento, voy a llamarle Cristo, que también es Dios, y también tiene al Espíritu Santo, que es Dios. Amén. Yo necesito entender quién de las tres personas es el verbo, porque si no sé cuál de las tres personas es el verbo, no sé de quién está hablando, que es Dios. Entonces, ese mismo pasaje en el versículo 14 me revela quién es el verbo de las tres personas. Dice el versículo 14: y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra de Dios fue hecha, se encarnó. ¿Quién fue el que se encarnó? ¿El Padre, Cristo o el Espíritu? Cristo. ¿El Padre, Cristo o el Espíritu Santo? Cristo. Entonces, aquel verbo, aquel logos, aquella palabra de Dios fue hecha carne. ¿En la persona de quién? De Jesús. Cristo, que es Dios, vino y se encarnó en un hombre llamado Jesús. Ahorita le voy a explicar. Dice: y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, como del único Hijo, como el unigénito, el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Hasta aquí muy bien? Quiero que entienda algo. En el principio era ¿quién? El uno, por favor, hermano. En el principio era ¿quién? Entonces, la Biblia tiene dos principios: Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1. Génesis, no vayas allá. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos. Ese es el principio creacional.
Pero este es el principio eterno. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era... ¿Qué es el verbo? Dios. El verbo era Dios, repita, el verbo es Dios. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Entonces, ¿qué es Cristo? Pues Cristo no es el Hijo de Dios. Cristo es Dios. Repita, Cristo no es el Hijo de Dios. Cristo es Dios. Le voy a poner un ejemplo. Ven, Lalo, por favor. Póngame atención a lo que estoy explicando. Ven, Lalito, por favor. Corran los dos, ven, los dos. Corriendo, hermanos, hasta parecen de allá de niños verdes. Él es Lalo, repite, él es Lalo. Y él es Lalito, su hijo. ¿Quién es Lalo de los dos? ¿Quién es el padre? Si Lalo es el padre, Lalito no puede ser el padre. Lalito tiene que ser un hijo. Y si Lalito es un hijo, Lalito ya no puede ser Lalo. ¿Cómo le explico? Si Dios el Padre es Padre y Cristo es Dios, Cristo no puede ser hijo de Dios porque entonces ya no es Dios. ¿Me está entendiendo? Si Cristo es el Hijo de Dios, entonces ya no es Dios, es un hijo. Pero la Biblia dice que el verbo era Dios. Repita, el verbo era Dios. Entonces, ¿Cristo qué era? Es Dios. Si Lalo es el Padre, entonces para que Lalo sea el Padre tiene que ser el mismo, ¿sí o no? Pero al no ser el mismo y ser su hijo, ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque él es Lalo papá y él es Lalito, el hijo del papá. Pero entonces Lalito ya no es el padre. Entonces Lalito es el hijo y ya no es el padre como él. Pero la Biblia no dice, y Cristo era el Hijo de Dios y el verbo era el Hijo de Dios. Por favor, vaya ahí. Mira, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No dice que era el Hijo de Dios. ¿Qué era el verbo? Dios. Entonces, pues Cristo no es el Hijo de Dios. ¿Qué es Cristo? Dios. ¿Hasta aquí voy bien? Si Cristo es el verbo y si el verbo es Dios, entonces ¿qué es Cristo? Hasta aquí voy bien. Ahora, ya estoy ganando su atención. Escuche lo que le voy a decir. Se lo voy a decir rápido antes de que se me vaya a salir diciendo este es un hereje que está predicando herejía. Y luego ya le voy a explicar. Cristo es Dios, según la revelación de Juan 1. Y no el Hijo de Dios. Porque si Cristo es el Hijo de Dios, entonces ya no es Dios, sino su Hijo. Pero Cristo, que es Dios, cuando viene a vivir dentro de Jesús, ¿quién es Jesús? ¿De dónde nació Jesús? ¿De Dios o de María? ¿Nació un hombre de carne y hueso o era un espíritu? ¿Nació del vientre de María o vino en una nave donde? Entonces Jesús es un hombre de carne y hueso. ¿Tiene naturaleza humana? Jesús es el Hijo del Hombre porque nació de una mujer humana y él era un hombre humano. ¿Quién vino a vivir y a encarnarse en Jesús el Cristo? En Jesús. Jesús es un judío, ¿sí o no? Cuando Jesús nace de María, ese hombre es un judío. ¿Por qué es un judío? Porque él nació en la cultura judía como hombre. Y como hombre, él tiene la cultura judía. Ese hombre llamado Jesús es un judío de la descendencia de David, de la casa de la tribu de Judá, de la descendencia de Judá. Amén. Y es un judío. Pero dentro de él viene a vivir ¿quién? Cristo. Y cuando Cristo, que es Dios, repita, cuando Cristo, que es Dios, se encarna en Jesús el judío, entonces ese hombre que tiene naturaleza humana, pero que también tiene a Cristo Dios viviendo dentro de él, Dios le llama Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Cristo o Jesús llamado el Cristo? Cuando Jesús está solo, sin Cristo, es Jesús el rabino, el judío. Pero cuando Cristo viene a vivir en Jesús, ese hombre se convierte en el Hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora fíjense, cada vez
¿Hasta aquí muy bien? Cuando la vida de Cristo viene a vivir en Jesús, Él se convierte en el Hijo de Dios. Y Él se vuelve el unigénito del Padre. ¿Por qué? Porque no hay otro hijo. Solamente es llamado hijo aquel que tiene viviendo la vida de Dios dentro de Él. ¿Quién era el único ser humano con la vida de Dios viviendo dentro de Él en ese momento? Jesús. Solamente Jesús era el único que tenía la vida de Dios viviendo dentro de Él, y Él era el único hijo del Padre. Pero cuando Jesús sube a la cruz y muere e imparte la vida de Cristo en las demás personas, Él deja de ser el unigénito para convertirse en el primogénito, en el primero entre muchos hermanos que recibieron la vida de Cristo y que también son llamados hijos de Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, cada vez que la vida de Dios en Cristo viene a vivir dentro de un hombre, ese hombre se convierte en un hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios porque se congrega en un templo evangélico. Déjeme decirle algo, hay muchos cristianos evangélicos que no son hijos de Dios. Usted solamente puede ser hijo de Dios cuando Cristo, que es la vida de Dios, viene a encarnarse en usted. Amén. Usted puede estar en un templo católico, puede estar en un templo evangélico, puede estar con los presbiterianos, con los mormones, con los metodistas, con los pentecostales, y usted puede no ser un hijo de Dios, porque Dios le llama hijo de Dios a todo aquel que recibió la vida de Dios en Cristo, y que Cristo se vino a encarnar en ese hombre para ser llamado hijo de Dios. Amén. ¿Qué se requiere para ser un hijo de Dios? Tener la vida de Dios en mí. Dígame amén. Le voy a explicar ahora. La religión quería apedrear y matar a Jesús el Cristo, no porque fuera un apóstol, no porque hiciera milagros, no porque sanaba en personas, no porque alimentaba a la multitud con panes y peces, no porque caminaba sobre el agua, no porque convertía el agua en vino. Las personas, la religión quería matar a Jesús porque Jesús decía que en el reino de Dios Él y el Padre eran uno. Y Él decía que la religión no tenía la vida de Dios el Padre viviendo dentro de ellos. Él decía, el Padre y yo somos uno, ustedes no son uno con el Padre. Amén. A la religión no le molestaba los milagros que Jesús hacía. Escúchame, a la religión no le molesta que hagas milagros. Usted sabe que a mí Dios me hizo milagros, ¿no? A mí la religión me invita para que vaya y haga milagros. Pero cuando les digo que Dios vive dentro de mí y que yo expreso la vida del Padre, ¿cómo se enojan? A mí me dicen, haz milagros, pero cállate, no prediques. Te trajimos para que hagas milagros, pero no prediques. Nos gusta lo que haces, pero no les gusta lo que hablas. A la religión no le molesta que tú hagas milagros. A la religión no le molesta que tú sanes personas. A la religión no le molesta que tú hagas señales, prodigios, maravillas, señales. A la religión le molesta que tú les digas que el Padre vive en ti, que la vida de Dios vive dentro de ti, pero no vive dentro de ellos. A la religión le molesta que les digas que tú eres uno con la vida de Dios, pero que ellos están sin el reino porque no tienen la vida de Dios dentro de ellos. A la religión le molesta que les digas que son un sistema religioso muerto, lleno de mandamientos de hombres y apartados de la voluntad de Dios. A la religión le molesta que les digas que sus prácticas, que son mandamientos de hombres, están desalineadas de la voluntad de Dios, porque no tienen la vida de Dios. A la religión le molesta que les digas que Cristo no estableció iglesias denominacionales, bautistas, pentecostales, presbiterianas, metodistas, sino que Cristo trajo un reino a través de la única iglesia que es el cuerpo de Cristo sin denominaciones. Amén. A la religión le molesta que tú les digas que para edificar el reino de Dios ellos tienen que echar a la basura, como Pablo echó a la basura todas sus prácticas aprendidas en el sistema religioso. Amén. A la religión le ofende que tú le digas que no pueden ser uno con el Padre aquel que hace cosas contrarias a la voluntad del Padre revelada en su palabra.
Tú le dices a la religión, muéstrame dónde hay pentecostales, bautistas, presbiterianos, dónde están las denominaciones en la Biblia. Y aunque no están ahí, se molestan. Tú les dices, muéstrame que Dios creó a Eva, y se enojan porque no lo encuentran, porque no saben. Tú les dices, muéstrame dónde dice que fueron carros de fuego los que llevaron a Elías, y se enojan porque no lo conocen. Muéstrame dónde dice que Daniel hizo un ayuno de verduras, y se enojan porque no es cierto. A la religión le dicen, dime dónde dice que la iglesia es la novia de Cristo y no la esposa, y se enojan. Porque a la religión le molesta que tú les muestres que ellos viven en una mentira doctrinal. Ayer me estaba diciendo un pastor en Venezuela, apóstol, eso que usted predicó ahora de que antes de que Jesús muriera en la cruz ya había muerto en Getsemaní. ¿Se acuerda que en Getsemaní él lloró, él derramó lágrimas con sangre en la tierra y él estaba efectuando la redención ahí porque él estaba muriendo al alma viviente en Getsemaní para testificar en la cruz que él ya había muerto antes? Dice, pero ¿sabe qué? Si yo predico eso aquí en Venezuela me van a matar. Digo, ¿por qué? Dice, pues porque la religión cree que realmente no conoce estos principios. A la religión le ofende que tú les digas que lo que ellos predican está fuera de la voluntad de Dios, fuera de la Biblia revelada, de la palabra de Dios revelada en la palabra. ¿Saben cuántas mentiras la religión enseña que no vienen en la palabra? ¿Cuántas cosas hemos descubierto? ¿A dónde quería regresar Cristo? ¿Al cielo o al Padre? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿El cielo o el Padre? Pero tú dile a la religión y ellos quieren ir al cielo, porque no entienden que ellos salieron del Padre y no del cielo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando tú haces esto, la religión también te perseguirá, te odiará, te rechazará, te querrá apedrear y te querrá matar como a Jesús. Cuando tú confrontas a la religión y le dices, lo que usted está predicando son mentiras que no vienen en la Biblia, son mandamientos de hombres desalineados de la voluntad de Dios revelada en la palabra, la religión te odia. ¿Sabes que a Jesús no lo querían matar porque fuera apóstol, porque tuviera ministerio, porque hacía milagros, prodigios, señales, maravillas? Lo querían matar porque él decía, yo y mi Padre somos uno. Dice, ¿cómo tú vas a ser Dios? ¿Por qué te haces Dios? Ahorita lo va a ver. Miren lo que dice Juan capítulo 10:30. Miren por qué mataron a Jesús los religiosos. Miren por qué los religiosos decían, mátalo, mátalo. No era por los milagros, no era por el ministerio que tenía. Poli, ¿me das mi toalla? No era por las señales que hacía. Juan 10:30 hasta el 39 dice, yo y el Padre. ¿Quién vivía dentro de Jesús? Cristo. ¿Y Cristo qué es? Dios. Y el Padre también es Dios y el Espíritu también es Dios. Si Cristo es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu es Dios, Jesús decía, el Padre y yo somos uno porque Cristo y Dios es el mismo. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar algodones para acariciarlo. ¿No? ¿Qué tomaron? Tomaron piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he hecho de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sigue haciendo milagros, sigue sanando gente, sigue multiplicando panes y peces, sigue convirtiendo el agua en vino, haz las señales que quieras, por eso no te vamos a matar. ¿Sabes por qué te vamos a matar? Por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces. Repita, dígale a la religión que usted es Dios. Va a querer matar. Pero ¿sabe qué? Le tengo una noticia a la religión. Yo soy un Dios. No dije yo soy Dios, dije soy un Dios. Diga, ¿qué estás diciendo? No se vaya a parar y se vaya a salir corriendo. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque siendo hombre, se hacía un Dios. Tú dile a la religión, yo soy un Dios. ¿Y sabes qué va a decir la religión? ¿Sabes cómo traen a Cash Luna por haber predicado que era Jehová Junior?
Porque también casi una no utilizó las palabras correctas. Y también eso de decir Jehová Junior, pues está mal dicho, ¿no? Pero si él hubiera dicho yo soy un Dios, él tiene un antecedente bíblico para demostrar que está diciendo la verdad. Miren lo que le voy a explicar. Póngame atención, ¿estoy ganando su atención? No te matamos por buenas obras, no te apedreamos por buenas obras, sino por tu blasfemia. ¿Qué blasfemia dije? Porque siendo un judío, siendo un hombre que nació de María, siendo un hombre de carne y hueso, te haces Dios. Y dice el versículo 34, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. ¿Dónde está la ley? Levante su Biblia, porque yo no tengo aquí Biblia, tengo con tu Biblia. Repita, no está escrita en su Biblia. Yo dije, dioses sois. Yo dije, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿qué? ¿Qué somos? ¿Cómo está escrito en la Biblia? ¿Sabe dónde está escrito eso? Déjeme buscarlo porque es un salmo. Aquí lo tengo. Salmo 82:6. Vayan al Salmo 82:6. ¿Cómo dice Salmo 82:6? Yo dije, ¿dónde está escrito esto? ¿En el Corán o en la Biblia? ¿Dónde está escrito esto? ¿En el libro de Buda o en la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? ¿La palabra de Dios? La palabra de Dios en el que tú crees. Vos te vas a decir, dile, la palabra de Dios. Del Dios en el que tú crees. Ese Dios dice, vosotros sois dioses. ¿Qué dice Dios de mí? Ya sé, me van a querer matar por razón. Si aquí hay alguien religioso, me va a querer matar. Porque, ¿por qué quería la religión apedrear a Jesús? ¿Porque hacía milagros o porque decía que era un Dios? La religión decía, haz milagros, pero cállate la boca. Multiplica los panes y los peces, pero cállate la boca. Haz señales, pero cállate la boca. Haz maravillas y prodigios, pero cállate la boca. No te matamos por lo que haces, ni te apedreamos por lo que haces. Te apedreamos por lo que hablas. Porque Jesús es el Cristo. Porque Jesús es el Cristo. Y el Cristo es el Verbo, el Logos, la palabra de Dios encarnada en el hombre. Repite, la palabra de Dios se encarnó en el hombre. Y cada que Jesús abría su boca, ¿qué salía de él? La palabra de Dios que vivía dentro de él. Y cuando Jesús hablaba la palabra de Dios que salía dentro de él, porque Cristo es la palabra de Dios, cada que Jesús abría la boca como hombre, de él salía el Logos, el Cristo, el Verbo, la palabra. Y a los judíos les ofendía. Déjame preguntarte algo, ¿qué los judíos no tenían la misma Biblia? ¿La entendían? Porque ¿qué dice el Salmo? Repite, vosotros sois dioses. Y como son dioses, todos son hijos. ¿Por qué soy Dios? ¿Por qué soy hijo? Porque soy un Dios. ¿Por qué soy un Dios? Porque Dios vive dentro. Y cuando Dios vive dentro de mí, no solamente soy un hijo de Dios, sino que también soy un Dios en la tierra. ¿Sí dice eso la Biblia o no lo dice? ¿Lo dice la Biblia o no? Diga, ay. A usted le dijeron que era un tlaconete en la religión. A usted la religión le dijo, tú eres un tlaconete pecador. A usted la religión le dijo, eres un pecador, indigno, inmerecedor, saque de aquí, cochino. ¿No la religión le dijo eso? No lo bajaba de pecador inmundo, no lo bajaba de pecador sucio. La religión le dice, eres un pecador. No hay justo ni aún uno, todos son una bola de pecadores. Pero Dios el Padre en su palabra dice, vosotros sois dioses. Voltea a ver a tu vecino y dile, la religión te dice que eres un puerco. La religión te dice que eres un sucio. La religión te dice que eres un inmundo. La religión dice que eres un pecadorcito. Y una pecadorcita. Y también una pecadorcita.
Pero Dios dice, vosotros sois dioses. Dios no dice que eres un pecador. Dios no dice que eres un sucio. Dios no dice que eres un inmundo. Dios dice, ustedes son dioses. Y todos ustedes son hijos ¿Y quién es el Altísimo? Dios. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque si Dios vive en ustedes, ustedes son llamados hijos de Dios. Y ustedes son dioses. No te hables a tu vecino y dile, ya no seas tlacolete, como te dijo la religión. Ya no seas langosta, ya no vivas como pecador, ya no vivas como inmundo, ya no vives como cochinilla. Vive con la identidad que Dios te ha dado como hijo y como Dios. Den un aplauso al Señor. Vaya por favor otra vez a Juan 10:35. Juan 10:34. ¿Está entendiendo? Lo estoy predicando. Jesús le respondió a los judíos: ¿por qué me quieren apedrear? Porque te haces Dios. Al 33. Esta mañana va a ser una mañana larga. Le respondieron los judíos diciendo: por tus buenas obras no te apedreamos, sino por tu blasfemia que hablas, porque tú, siendo un hombre nacido de María y un judío, te haces. Entonces Jesús les responde en el 34: ¿qué acaso ustedes, bola de ignorantes, no leen sus torás? Porque no había Biblia, era una torá, la que estaba compuesta por los 5 libros del Pentateuco, por los profetas, por los salmos. ¿Qué acaso, bola de ignorantes, ustedes no leen su Biblia? ¿O para qué carajos tienen la Biblia? ¿Para qué tienen la torá? Y seguramente habían dicho: pues cuando vamos al baño nos la llevamos para leer. Porque miren lo que dice su palabra, lo que dice su Torá. En el Salmo que ya le di, dice: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Entonces, ¿qué es lo que están leyendo? Voltea a tu vecino y dile: ¿qué es lo que has leído tú? Ay, Señor, soy un pecador indigno. Padre, no merezco estar a tu lado. Soy una basura, soy un sucio, soy una lombriz. ¿Usted ha oído a la gente así? Ay, Señor, soy tan sucio que parezco cochinilla. Caray, ¿qué lees en tu Biblia? Pastores, no les digo dónde, porque no me gusta hablar mucho de ellos. Pastores que hacen sentirte cochinilla. Y luego si está chiquito más. Y ahí viene uno que está les dando identidad correcta para que se vuelvan. Está hablando el Padre, no me veas así. Está escrito en tu palabra. Dile: está escrito en tu Biblia. En los Salmos está escrito que Dios dice que tú eres Dios e hijo del Altísimo. ¿Qué eres? Soy pecador. Va a haber gente aquí que no puede romper su estructura y decir: no, yo soy pecador. Esa palabra no es para mí. Esa palabra es para los demás, pero para mí no es. Y mira lo que dice Jesús en el 35. Si llamó dioses, ¿a quién? Usted tiene que entender la revelación. Le tiene que estar cayendo la revelación. ¿A quién llamó dioses? ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿A quién llama dioses? A los que viene a vivir en ellos la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo es el verbo, el logos, la palabra. Cuando Cristo viene a vivir en un hombre, a ese hombre Dios le llama dioses, le llama Dios y le llama hijo. Repita: Cristo es la palabra. A quienes vino la palabra de Dios, a esos Dios les llama hijos y les llama dioses. Repite: cuando Cristo viene a vivir en ti, la palabra de Dios viene a vivir en ti. Y cuando la palabra viene a vivir en ti, Dios te llama Dios,
Dios dice que tú eres un Dios y Dios dice que tú eres un hijo del Altísimo. Denle un aplauso al Señor. Repita conmigo. Si llamó dioses, Él llamó dioses a todos aquellos a quienes vino a vivir dentro de ellos la palabra de Dios, el verbo, el logos, Cristo. Cuando Cristo viene a vivir a un hombre, Dios le llama a ese hombre hijo del Altísimo y le llama a Dios. ¿Sí dice así o no? ¿Dice así o no? ¿O le estoy inventando? Sí, sino que llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Dice, la escritura no puede ser. A ver, ¿quién la va a hacer de favor? Quiero saber ahora, quién se va a poner al tiro. Quiero que me diga cualquier pastor religioso que yo estoy hablando blasfemias. La escritura no puede ser. ¿Quién me va a decir que estoy blasfemando? Quiero ver quién es el valiente pastor, apóstol religioso que me va a decir, tú estás blasfemando en contra de Dios porque estás hablando herejías. La escritura no puede ser. La Biblia lo dice y Dios lo dijo y yo lo creo. Yo tengo que creer toda la Biblia, ¿sí o no? Y la Biblia dice que yo soy hijo de Dios porque soy un Dios, porque la palabra que es Cristo vino a vivir dentro de mí. Se acabó. Y eso les dijo Jesús, pero todos lo mataron. La religión dice, no, tú no puedes vivir como un hijo de Dios, tú no puedes vivir como un Dios en la tierra, cuando nosotros somos tlaponetes del desierto, cuando somos musarañas apestosas. No, no, no. ¿Cómo él va a vivir como un Dios cuando yo soy una cucaracha? ¿Están entendiendo por qué los judíos? Voltean a tu y dile, los judíos, los religiosos mataron a Jesús por envidia. ¿Sabes por qué? Porque él vivía como un Dios en la tierra y aquellos bárbaros vivían como cucarachas. No es que solamente no entendieran la palabra los judíos. No es que no solamente no entendieran la palabra los religiosos, es que les provocaba envidia. Que Jesús vivía como un Dios en la tierra. No multiplicaba panes, no hacía milagros, y todos decían, ¿por qué él puede vivir así, nosotros no? Y empezaban, no pasaba nada. Pero Jesús le decía, y peces y pan. ¿Por qué él vive así? Y cuando les dices que yo soy un Dios, ¿sabes qué dicen? No podemos aceptar a un Dios en medio de tanta cucaracha. ¿Cómo va a vivir un Dios en medio de tanta cucaracha? Una de dos, o se mueren las cucarachas o se muere el Dios. Y todas las cucarachas se le fueron encima para matar al Dios. Porque ellos no sabían que ese Dios iba a ser enaltecido, le iba a ser dado un nombre sobre todo nombre, y ahora él va a aplastar a las cucarachas. Aleluya. Las cucarachas lo mataron en la cruz, pero ahora él como Dios va a aplastar a las cucarachas, por pecadoras, por cucarachas. La escritura no puede ser quebrantada. Repita, la escritura no puede ser quebrantada. Dios lo dijo y yo lo creo. ¿Usted le cree a Dios? ¿Qué dice Dios que es usted? Dios. A muchos les cuesta trabajo y dicen Dios. Así como cuando se quedan, yo soy Dios. No lo pueden decir, diga, soy un Dios. Dígalo. Sienten que están pecando. Ay, Dios me va a matar un rayo. Sienten que les va a caer un rayo si dicen que son Dios, que son un Dios. Ay, Dios me vaya a castigar por decir esta herejía. Claro, hasta dónde han caído, hermano. Yo soy un Dios. Mi papá me da permiso para decirlo. Soy un Dios y soy hijo del Altísimo. Ahora vaya y dígale a la religión para ver si no lo mata. Métase aquí a una iglesia que está aquí, a ver cómo no lo van a matar. Nomás se le ocurra, ya llegué, soy un Dios.
hermano, ahí le van a poner una cruz y lo van a subir. ¿Usted está entendiendo qué difícil fue para Jesús vivir en medio de tanta cucaracha? Ahora entiende por qué me siento así a veces. Ay, vivir en medio de tanta cucaracha es tan difícil. Tanta cucaracha sin identidad. Estoy hablando de los que no tienen identidad. No se apunte tampoco. Yo hablo de los que no tienen identidad. ¿Cuán difícil es vivir en medio de tanta cucaracha siendo un Dios? Jesús llegaba y decía, ya llegó el Hijo de Dios, el Dios. Y tú decías, nos tenemos que matar, somos puras cucarachas. Ahorita a la otra mano y dile, disponte a vivir como Dios. Y vas a saber lo que es lidiar con cucarachas. Entonces vas a saber lo que es vivir en medio de tanta cucaracha. Que no te entiende, que no te comprende y que te quiere matar. Porque eres diferente a ellos. Porque dicen, lo que pasa es que usted se cree mucho. Ay, si soy rey y sacerdote. Pues no, Señor, yo soy una oveja perdida. Hijo. Y se vanaglorían de ser ovejas. Soy la oveja del Señor. Luego le cuento el cuento de la sierva del Señor. Vi Dios. ¿Saben por qué estoy llevando así la palabra? Porque esta palabra no es fácil de digerir, ¿eh? Y si no se la hago fácil de digerir, usted me va a querer matar a mí ahora. Por eso tengo que hacérsela digerible para que la pueda asimilar. Porque no es fácil de predicar. Uno como predicador tiene que tener la habilidad de parte de Dios para impartir la palabra. Porque si esta frase la digo, amén, usted es un Dios, amén. Amén, usted sabe que es hijo del Altísimo, amén. Dígame, gloria a Dios, glorifica. Usted me va a matar. Si yo le doy así esta palabra, usted me mata. Tengo que tener la habilidad dada por Dios para poderle predicar esta palabra. El versículo 36 dice, al que el Padre santificó. ¿Ya me pueden dejar predicar, por favor, hermanos? Al que el Padre santificó y envió al mundo. ¿Quién santificó? ¿Quién lo envió? Vosotros le decís, tú blasfemas porque dije Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús que era? ¿Dios o Hijo de Dios? Cristo es Dios en él. Pero cuando Cristo viene a vivir en él como hombre, él se hace Hijo de Dios. Todo aquel que recibe a Cristo, que es la palabra y que es la vida de Dios, deja de ser una cucaracha para convertirse en un hijo de Dios. Así lo dijo, mire, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, está hablando Jesús. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije Hijo de Dios. Repita, no está hablando Cristo, está hablando Jesús. Jesús como hombre, cuando a él vino a vivir la palabra que es Cristo, se convirtió en un Dios. Amén. Amén. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo. Que el Padre está en mí y yo. Procuraron otra vez que aprenderle, pero él se escapó. Dígame amén. Dios creó al hombre a su imagen. Dios le dio su imagen al hombre para que Dios pudiera entrar a vivir dentro de él. Solamente un hombre que tiene la imagen de Dios puede Dios entrar a vivir en él, porque solamente un zapato que tiene la forma de un pie puede meterse el pie dentro del zapato. A ver, mete tu pie dentro de un casco. ¿Se puede? Porque el casco no tiene la forma del pie. Pero si el zapato que tiene la forma del pie fue diseñado para que el pie se metiera, Dios diseñó al hombre con su imagen para que Dios pudiera vivir dentro del hombre.
Amén. Cuando Dios entra a vivir dentro del hombre, que fue creado a la imagen de Dios, dentro del hombre se recibe la naturaleza, la vida, la gloria de Dios viviendo en el hombre. Cuando el hombre y Dios viven dentro del hombre, son uno solo. Por eso Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. ¿Acaso no está escrito en su ley: yo dije dioses sois? Si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, ¿a quién vino la palabra? ¿No vino a la iglesia? ¿A quién vino Cristo? ¿No vino a la iglesia? Entonces, si la iglesia recibió la palabra que es Cristo, la escritura no puede ser quebrantada. La Biblia entonces revela que somos dioses con la imagen de Dios, con la naturaleza de Dios, con la vida de Dios, con la gloria de Dios que vive dentro de nosotros, y por eso nosotros somos llamados hijos de Dios. Somos dioses, hijos de Dios, repito. ¿Qué es el hijo de un carpintero? Bueno, no, está mal. ¿Qué es el hijo de un feo? También está mal. ¿Cómo lo explico? ¿Qué es el hijo de un millonario? ¿Pobre o millonario? ¿Qué es el hijo de un pobre? ¿Pobre o millonario? ¿Qué es el hijo de Dios? ¿Qué es el hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, entonces tú eres un Dios. Si tú eres hijo de un millonario, tú eres un millonario. Si tú eres hijo de un pobre, tú eres un pobre. Pero si eres hijo de Dios, eres un Dios. ¿Puedes decir amén? Entonces, miren lo que le voy a explicar. Póngame atención. Le dije que me pusiera atención. Somos dioses, hijos de Dios, porque tenemos la imagen de Dios, tenemos la naturaleza de Dios, tenemos la gloria de Dios, tenemos la vida de Dios. Repita conmigo: pero no tenemos los atributos divinos de Dios. Por eso no somos dioses con D mayúscula, somos Dios con D minúscula, porque Dios nos da su naturaleza, nos da su vida, nos da su imagen, nos da su gloria, nos da su esencia. Pero lo que Dios no nos da son sus atributos divinos, que solamente son de Él. Repita conmigo: Dios es omnipotente, todo lo puede, pero yo como Dios no. Repita: Dios es omnipresente, en todos lados está al mismo tiempo, pero yo como Dios con D minúscula no. Dios es omnisciente, todo lo sabe, pero yo como hombre, Dios con D minúscula no. Entonces Dios me da, imparte en mí su vida para que yo sea llamado un Dios, pero sin los atributos divinos. Por eso yo soy un Dios con D pequeña y no soy un Dios con D grande, porque no tengo los atributos divinos de Dios. Yo soy un Dios en vida y en naturaleza. Repítalo: soy un Dios en vida y naturaleza, pero no en la deidad. No tengo los atributos divinos de Dios. Pero fuera de los atributos divinos de Dios, todo lo demás lo tengo de Dios. Amén. Amén. Somos dioses que tenemos su imagen, su naturaleza, su gloria, su vida viviendo dentro de nosotros, pero no tenemos sus atributos. Yo no soy omnisciente, no lo sé todo. Yo no soy omnipotente, no lo puedo todo. Yo no soy omnipresente, no puedo estar en todos lados al mismo tiempo, pero Dios sí puede. Por eso Él me hace un Dios con D ¿qué? Pequeña, pero Él es un Dios con D, porque la D mayúscula implica toda la deidad de Dios, y la D minúscula implica la imagen, la naturaleza y la semejanza de Dios, pero no su deidad. Amén. Soy un Dios en vida y naturaleza, pero no en deidad. Amén. Amén, amados. ¿Está entendiendo? Entonces, por eso la religión se ofendía y quería apedrear y matar a Jesús,
Porque Jesús decía que era un Dios cuando de pequeña. Él decía, soy el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando la palabra vino a vivir en mí, yo me convertí en un hijo de Dios, soy un Dios y por lo tanto hijo del Dios Altísimo. Y cuando Él decía eso, cuando Él decía soy uno con el Padre en vida, en naturaleza, pero no en deidad, entonces la gente quería matarlo. ¿Entiende que Jesús es una cosa y Cristo es otra cosa? Jesús es un hombre, pero Cristo es Dios. Descendió del cielo para vivir dentro de un hombre llamado Jesús. Y Jesús era de carne y hueso, pero Cristo venía con la deidad de Dios a vivir en él. Por eso, ahorita lo voy a explicar, Filipenses dice que Cristo se despojó de sus atributos divinos y se hizo en forma de hombre. ¿Qué significa? Que para que Cristo pudiera vivir dentro del hombre, tuvo que dejar de ser omnipresente, omnipotente y omnisciente para poder vivir dentro del hombre. Cristo, que es Dios, como Cristo renunció a sus atributos divinos, omnipotente, omnisciente y omnipresente, para poder vivir dentro de los hombres. Porque si Cristo viene con todo lo que Él es como Dios, entonces tú serías omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces tú serías un desgraciado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces cuando Cristo viene a vivir como palabra en las personas, Él se despoja a sí mismo de sus atributos divinos. Él le dice al Padre, voy a ir a vivir en ellos como Dios, pero me despojo de mi omnipresencia, me despojo de mi omnipotencia y me despojo de mi omnisciencia, para que yo pueda vivir dentro de ellos y ellos sean dioses, porque van a tener mi vida, pero sin mis atributos divinos. Ellos no van a ser omnipotentes, no van a ser omniscientes y no van a ser omnipresentes. Amén. Qué hermoso plan de Dios, ¿no? Cristo, que es Dios, renunció a su divinidad para venir como Dios a vivir dentro del hombre. Qué hermoso. Y Cristo, que es Dios, produjo en el hombre la obediencia que el hombre necesitaba para poder cumplir el propósito del Padre. Amén. Entonces, Jesús es el Hijo del hombre. Jesús es de la tierra. Jesús nació del vientre de María. A Jesús le cortaron el cordón umbilical. A Jesús le dieron nalgadas y lloró. A Jesús lo presentaron en el templo judíos cuando tenía 8 días de nacido. A Jesús, que nació en la tierra, nació de la tribu de Judá, una cultura terrenal. Repita, Jesús era un judío con una cultura judía de la tierra. Pero Cristo no. Cristo descendió del cielo para vivir dentro del judío Jesús. Cristo viene del reino. Cristo es Dios viviendo dentro de Jesús el judío. Y cuando la Biblia dice que Cristo, que es Dios, vino a vivir dentro de Jesús el judío, Él tendría un nombre que se llamaría Emmanuel. Vaya por favor a Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Mateo 1:23, rápido. ¿Cómo se llamaría ese niño en el que Dios vendría a vivir? Emmanuel. Ese niño que nacería y que Dios iba a venir a vivir en él, ¿cómo se llamaría? Emmanuel. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿cómo? Cuando tú veías a ese niño, tú estabas viendo a Dios entre nosotros. Dios estaba manifestándose a través de la vida de ese niño. Dios dejó su trono en el cielo para venir a vivir en la tierra, dentro de los hombres. Y cuando Dios vino a vivir dentro del hombre, a ese hombre se le llamó Emmanuel, que es Dios.
Dígame amén. Cuando tú veías a Jesús, tú estabas viendo a Dios con nosotros. Repita, cuando tú veías a Jesús, tú veías a Dios con nosotros. Usted sabe que yo soy Emmanuel y tú eres Emmanuel. Amén. Todo el que ha nacido de nuevo es Emmanuel. Amén. Porque es Dios con nosotros. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Pero no solamente sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Lucas 1:35 dice que también sería llamado Hijo de Dios, porque Dios viviría dentro de él. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, habla de María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado, porque será concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo se llamaba el hijo de María? ¿Y cómo se llamaba el hijo de Dios? El hijo de María se llamaba Jesús. El hijo de Dios se llamaba Emmanuel. El hijo de María es Jesús, pero Cristo es Dios mismo, viniendo a vivir en Jesús para ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros, viviendo dentro de nosotros. Amén. ¿Está quedando claro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús es de la tierra, Jesús es judío, Jesús es un hombre, pero Cristo es del cielo, Cristo es del reino, Cristo es Dios que descendió del cielo para vivir en la tierra dentro del judío llamado Jesús. Ni un amén. ¿Le está quedando claro o le está creando alguna confusión esto? ¿Está quedando claro? ¿O está callado porque está anonadado? Yo necesito saber qué le está pasando. ¿Está quedándole claro? Amén, amén. Hasta me recordó cuando Lalo sabe de lo que estoy hablando. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, repite, el que viene del cielo. Entonces eso quiere decir que Jesús llegó en un ovni a la tierra, ¿no? Entonces no está hablando de Jesús. ¿Quién vino del cielo? ¿Está quedando claro que el que vino del cielo fue Cristo? ¿De dónde salió Jesús? ¿Del cielo o de la matriz de María? ¿De dónde salió Jesús? ¿Del cielo o de la tierra? Entonces dice, el que viene del cielo. Cuando dice que el que viene del cielo, ¿habla de Jesús o de Cristo? Es sobre todos, porque el pan de Dios. Voy a 14. Perdón, ¿de dónde estás? Juan 6:33. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió. ¿Es Jesús o es Cristo? El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. ¿Quién es, Jesús o Cristo? Y dice el 41, murmuraban entonces de él, 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre, madre y nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que descendió del cielo? Pues escúchenlo bien, yo descendí del cielo. Amén. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Yo descendí del cielo. Amén. Y yo sé que muchos van a decir, este está loco. Sí, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero saben
responsabilidad de Dios para los hijos. Amén. ¿Dónde está Cristo? En mí. Entonces, no descendí del cielo. Sí, amén. No Él está en mí porque descendió del cielo. Amén. Y además, yo fui formado de un cuerpo del polvo, pero mi origen no es el Padre. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. El versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Habla Jesús o Cristo? ¿Le está quedando claro que Jesús no descendió del cielo? ¿Le está quedando claro que Jesús nació de la matriz de María? Jesús no pudo haber dicho que Él descendió del cielo, porque si no, está loco. Pero el Cristo que vivía en Él, ¿de dónde descendió? Entonces, cuando Jesús dice, yo descendí del cielo, no está hablando Jesús el Hijo de María, está hablando Cristo, que es Dios dentro de Él. Amén. Y cuando Cristo, que es Dios, vivía dentro de Jesús el judío, a Jesús el judío se le llamaba el Hijo de Dios. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. María es la madre del cuerpo, pero María no es la madre de Cristo. ¿Quién fue primero, María o Cristo? ¿Qué es Cristo? Entonces, Cristo no tiene mamá. Voltea a ver a tus hijos, de Cristo no tiene mamá. Ay, es que María, la mamá de Cristo. Para con eso, cara. ¿Cristo tiene mamá? Si Cristo es Dios, ¿cómo va a tener mamá? Es que Cristo nació de la matriz de María. Para con eso, rapaz. ¿Ha oído usted esas cosas? Cristo nació de la matriz de María. No es cierto. Él dijo, yo descendí. Él nunca dijo, yo nací de la matriz de María. Él nunca dijo, mi mamá es María. Él nunca dijo, salió de la matriz de María. Él dijo, yo descendí. El que salió de la matriz de María es Jesús. O sea, ¿de dónde salió? De la matriz de su mamá. Pero Cristo vino a vivir en usted, ¿de dónde? ¿De la matriz de su mamá o del cielo? Usted nace de la matriz de su mamá y luego Cristo viene del cielo a vivir dentro de usted. Y cuando Cristo viene a vivir dentro de usted, que nació de la matriz de su mamá, a eso Dios le llama Hijo de Dios. ¿Cuándo me convertí en un hijo de Dios? Cuando Cristo, la palabra, el verbo, se encarnó. Entonces yo me convertí en un hijo de Dios. Y yo soy un Dios sobre la tierra. ¿Está doliendo en la cabeza, hermano? Les dije, ¿saben por qué? La palabra es como martillo. Ay, cuántas estructuras se están rompiendo ahorita. Oliver, orar por la hermana, por favor. La palabra es martillo. Diga, un martillo golpea. Y golpea. Cuando tú quieres tirar una pared, ¿qué agarras? Es que este día yo no le dije porque esto no lo hubiera espantado. Dios trajo un martillo, trajo un mazo más grande, por el que está golpeando las estructuras y las está tirando. Por eso le está doliendo su cabecita. Está tirando las estructuras. Pero va a salir de aquí bien bendecido. María es la madre del cuerpo. María es la madre de Jesús. María es la madre del judío. María es la madre del hombre. Pero María no es la madre de Cristo. Jesús fue un niño, pero Cristo nunca fue un niño. Jesús fue bautizado, pero Cristo nunca fue bautizado porque Él es Dios. Amén. Jesús murió en la cruz, pero Cristo jamás murió. Por eso Jesús dijo en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Cristo no puede morir porque es Dios. Diga, si yo fuera un pentecostal, me quisiera mi mamá, pero como no soy, me voy a abstener. Si yo fuera pentecostal, yo bailaría retetero ahorita de emoción. Pero como soy un hijo de Dios, me alegro en mi espíritu. Cuando Jesús entregó su vida, cuando Jesús entregó el Espíritu, Él dijo, Padre, ¿por qué me has o desamparado? ¿Qué es lo que está diciendo? Me dejaste sosillo aquí en la cruz.
Me dejaste solo, ¿por qué? Y dice Cristo, porque yo no me puedo morir, soy Cristo, ¿cómo crees? Soy Dios, Dios no muere, te tienes que morir como hombre. ¿Quién tiene que morir, el hombre o Dios? ¿Dios se puede morir? Cristo no puede morir, pero Cristo lo puede resucitar. Aleluya. Cristo no murió con Jesús, murió Jesús como hombre. Jesús murió como hombre, como Cordero de Dios, derramó su sangre para quitar el pecado del mundo. Y como el buen pastor, dio su vida por las ovejas y para salvarlas. Luego Cristo regresó a la tumba, resucitó a Jesús, resucitó a la iglesia y lo sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales para que fueran reyes y sacerdotes. Déselo fuerte. Esto es poderoso. La Trinidad revelada. Cuando yo fui a Brasil y les dije, ustedes tienen la opción, pásenle, hermano. Cuando yo fui a Brasil y les dije, ustedes vayan a los ministerios, les dan la unción de la ensalada. Todo le echan aceite a las ensaladas, a la carne, hasta los ministerios les ponen aceite. Y allá en México no los ponen, sí también, porque ya están locos como ustedes. En el reino no le echamos aceite a la gente. En el reino le damos la diestra en señal de aprobación y reconocemos que desde la eternidad son ministerios. Amén. Jeremías, antes de que fuera puesto en el vientre de su madre y naciera, él era profeta. Y luego llegué a Brasil y dije, ay, usted es para mí como un papá espiritual. Y digo, sáquese por allá. Su papá espiritual está en los cielos. Yo soy su padre en la fe. Es mi padre ministerial, tampoco. ¿Qué lenguaje tan más desalineado tiene la religión, brother? ¿Está entendiendo? Estás espantada. ¿Está entendiendo? ¿Qué lenguaje tan más desalineado tiene la religión? Mi papá espiritual. Por el dinero. Que te dé dinero. Ese problema, porque Pablo no se casaba. Nadie lo interrumpía cuando predicaba. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Quién murió en la cruz? ¿El hombre o Dios? Por eso Jesús dijo, me has desamparado, me has abandonado. Y el Padre le dijo, para eso nació, para morirse. Cuando se va entendiendo la Biblia, es bien edificante, ¿no? Ahora fíjense lo que dice Filipenses 2:5. Le voy a explicar esto. Y con esto ya voy a ir terminando. Después de 2 horas. Filipenses 2:5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante. Cristo se despojó de su deidad para vivir dentro del hombre. Él se despojó de sus atributos divinos, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Amén. Entonces, ¿por qué podía hacer milagros? ¿Por qué, si se despojó de su omnipotencia, por qué Jesús hacía milagros, prodigios, señales y maravillas? Diga, este vuelco cada día la pone más difícil. ¿Por qué podía hacer milagros, prodigios y señales y maravillas si Cristo se despojó de su deidad? Repita, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Padre se manifestó al hombre.
En el nuevo pacto, Cristo se manifestó al hombre. Pero en el reino, cuando la iglesia es establecida, el Espíritu Santo se manifiesta en los hijos. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta en los hijos, los hace nacer de nuevo, para que el Padre y Cristo vengan a vivir en ellos y les imparte dones. Él les imparte dones. A uno le dio el hacer milagros, a otro el hacer sanidades, a otro el hablar en lenguas, a otro el don de profecía, a otro. ¿Por qué Jesús fue habilitado para moverse con el poder que se movía? Porque el Espíritu Santo impartió en él sus dones para que pudiera multiplicar panes y peces, para que pudiera darle vista a los ciegos, para que pudiera sanar al leproso, para que pudiera convertir el agua en vino, para que pudiera caminar sobre el agua, para que pudiera vivir una vida como un hijo de Dios en la tierra. A mí siempre me ha gustado verlo de esta manera. ¿Cuántos han comprado algún día una sandía de esas sandías grandotas así? Y dicen, yo me la voy a comer, y se la come así. Tendría que ser uno pelícano para poderse comer así la sandía, ¿no? Entonces, el Padre representa esa sandía en el antiguo pacto. Una sandía que es deliciosa, pero que no es accesible al hombre, porque el Padre no tiene la función de impartirse en el hombre en ese momento en la ley, porque no era el tiempo de la manifestación de los hijos. Pero después, si tú partes la sandía se hace más accesible a ti. Entonces ya la puedes ver por dentro, el color rojizo, y jugosa, y hasta las semillitas se te antojan, ¿no? Ese es Cristo. El Cristo accesible a los hombres nuevamente, la vida de Dios accesible nuevamente al hombre. Pero también tendrías que tener la boca de payaso para poderte comer la rebanada. Entonces llega el Espíritu Santo y es la mordida donde tú disfrutas la sandía. Y todo lo que en el antiguo pacto y a través de la gracia de Cristo no pudiste comer con la sandía entera ni partida, a través de la obra del Espíritu Santo la haces cachitos y te la disfrutas. A través de la obra del Espíritu Santo, el Padre del antiguo pacto y el Cristo del nuevo pacto son introducidos dentro de ti como el reino por el Espíritu Santo. Entonces dices, esta sandía estaba desabrida, ¡qué sabrosa sandía! ¿Quién hace accesible la sandía a ti? ¿El Padre, Cristo o el Espíritu? ¿Quién le habla a la iglesia? ¿El Padre, Cristo o el Espíritu Santo? ¿A través de quién? A través de los hijos. Mira lo que dijo Jesús, mira lo que dijo el Padre cuando es la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Ahí estaba Moisés, repite, Moisés representa la ley. Ahí estaba Elías, que representa a los profetas. Y ahí estaba Jesús el Cristo, que representa el reino. Y se oye una voz del Padre y dice, este es mi Hijo amado, a él oí. Entonces seguramente los que vivieron en la ley dijeron, ¿por qué no vamos a oír ya a Moisés o a Elías? Si mucho tiempo ellos nos hablaron. Entonces el Padre diría, porque ahora Él ha constituido heredero de todas las cosas al Hijo, y el Hijo está sentado a la diestra del Padre, oyendo lo que el Padre habla y viendo lo que el Padre hace, para que Él lo haga y lo hable igualmente. A Él oí. Dios quiere que en este tiempo se escuche a la ley de Moisés, a los profetas, o al Hijo. ¿Sabe qué dijo el Hijo? No vine a abrogar la ley de los profetas, vine a darle la correcta interpretación, la verdadera interpretación a la palabra, que ustedes convirtieron mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que hace un hijo? Repite, un hijo no lee la palabra, no tiene conocimiento de la palabra, no escudriña la palabra. No me tome a mal, diga, no escudriña la palabra, no se llena del conocimiento de la palabra. Un hijo es la palabra, porque Cristo vive en él y Cristo es la palabra encarnada en el cuerpo. Jesús no estudiaba la palabra, Jesús era la palabra. Claro que cuando no se manifestaba Cristo en él tuvo que estudiar la palabra.
Por eso Él sabía las cosas que Él tenía que hacer. Todo lo que Jesús el Cristo hizo, lo hizo para que se cumpliera lo que estaba escrito en la palabra acerca de Él. ¿Pueden decir amén? ¿Estamos quedando claros, amados? Entonces, ¿por qué Jesús podía obrar en milagros, prodigios, señales, maravillas, si finalmente Cristo se había despojado de sus atributos divinos para vivir dentro del hombre? Porque el Espíritu Santo le dio las habilidades a través de los dones. ¿Amén? ¿Amén? Entonces voy a concluir diciendo, la Trinidad es un amigo que yo tuve en mi infancia. La comadre del Lalo allá en Indios Verdes. La Trinidad es el Dios triuno, que es Jehová el Padre, que es Cristo el Verbo, el Logos, la palabra, y que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y la triunidad solamente es un misterio para aquellos que están sumergidos en el sistema religioso y no tienen viviendo dentro de ellos la vida de Dios, la vida de Dios, la vida del Padre, la vida de Cristo, la vida del Espíritu Santo. Repita conmigo: Dios es el Padre, Jehová o Yahvé. Algunos le llaman Jehová, otros le llaman Yahvé. Finalmente él es el Padre, amén. Pero Dios también es Cristo el Mesías. Pero Dios también es el Espíritu Santo. Y cuando la triunidad viene a vivir dentro de mí, cuando la triunidad viene a vivir dentro del hombre, el hombre es un Dios con D minúscula, con la vida, la naturaleza, la imagen, la gloria de Dios viviendo dentro de él, pero sin la deidad. Y es llamado Emmanuel, Dios con nosotros, y también es llamado Hijo de Dios, porque la vida de Dios vive dentro de él. Miren lo que dice primera carta a los Corintios 3:16. Primera carta a los Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de quién? Yo creo que aquí ya no hay alguien que le llame al edificio templo, ¿verdad? Paren con eso. ¿Quién es el templo de Dios? Entonces, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios el Padre con su gloria? Primera carta a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿En dónde vive el Espíritu Santo con su poder? Entonces yo soy templo del Espíritu Santo, y Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando desciende el Espíritu sobre vosotros. Pues ¿dónde vive el Espíritu con su poder? ¿Y el Padre con su gloria? Ahora, primero los Corintios 12:27. ¿O ignora? Ay, perdón. Primero, vosotros sois El cuerpo de Cristo. ¿sois? El cuerpo de Cristo. ¿Dónde vive Cristo? ¿Dónde vive el Padre? ¿Dónde vive el Verbo, Cristo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde vive la triunidad? Y cuando la triunidad vive en mí, yo soy llamado Hijo de Dios. Y Emmanuel se manifiesta porque Dios está con nosotros. ¿Cuál misterio? Salmo 82:6. Yo dije, Vosotros sois dioses. yo dije, Vosotros sois dioses. yo dije, yo Alejandro o yo Dios. ¿Quién lo dice? ¿Que tú eres qué? Y como ustedes son dioses con D minúscula, con la naturaleza, la imagen, la vida de Dios en ustedes, pero sin los atributos divinos, sin la divinidad de Él, sin ser omnipotentes, omnipresentes y omniscientes, ustedes son llamados hijos del Altísimo, o sea, hijos de Dios. Amén. Miren lo que dice el Salmo 136:2. 136:2.
Ay, este salmo me encanta, porque mucho tiempo no lo entendí y cuando Dios me enseñó este principio, lo pude entender. Léalo, por favor, en voz alta. ¿Alabar al Dios de quién? ¿Quiénes son los dioses? ¿Quiénes son los dioses? Con la vida, la naturaleza, la imagen de Dios, pero sin su divinidad, sin su omnipotencia, sin su omnipresencia y sin su omnisciencia. Alabar al Dios de los dioses. Y yo siempre creí que hablaba de Tláhuac, de Huitzilopochtli. Ay, Dios está sobre Huitzilopochtli. No me diga que yo era el único que creía eso. Ahora resulta que yo soy el único que estaba desatendido de las cosas de Dios. ¿No creía usted eso? Mira, Dios es Dios sobre los Huitzilopochtli, sobre Quetzalcóatl, sobre Nefertiti. ¿Y de quién estamos hablando? Alabar al Dios de los dioses. ¿Acaso no está escrito en vuestra ley? ¿Vosotros sois dioses? Otra vez la y dile, eres más que Huitzilopochtli. Dile, tú eres más que Huitzilopochtli. Eres más que Buda. Aunque algunos parecemos Buda, ¿no? Eres más que Nefertiti. Eres más que Dagón. ¿Sabes por qué? Porque esos eran dioses sin la vida de Dios. Nomás tenían el nombre, el sobrenombre. Pero tú eres llamado Dios con D minúscula, porque la vida de Dios vive dentro. Amén. Esa es la verdad. Ahora usted entiende. Yo he escuchado a muchos decir, yo quisiera ser como Moisés y tener esa vara. Otros dicen, yo quisiera ser como el profeta Elías, que descienda fuego del cielo. Y yo les digo, no, yo no. Yo estoy contento con lo que soy, porque aquellos no eran dioses, porque la vida de Dios no vivía dentro de ellos. Jesús dijo, de los que nacen de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista es el mayor profeta de la ley. ¿Sabe por qué? Si no hizo ningún milagro. ¿Pero por qué? Porque todos dijeron que el Mesías venía. Pero Juan el Bautista dijo, les presento al Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Todos anunciaron que venía el reino. Todos anunciaron que nacería el profeta, que nacería el Mesías. Pero Juan el Bautista les dijo, este es el Hijo de Dios. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y se posa sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Repita, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por eso cuando Jesús va al Jordán para ser bautizado con Juan, dice, no, tú vienes a ser bautizado por mí, yo necesito ser bautizado por ti, yo necesito que me bautices con el Espíritu Santo. Le dice, no es tu tiempo, hermano, tú tienes que acabar con la ley. ¿Nos entendemos? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Está entendiéndome ya? Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún. Yo no quiero ser como Jesús. Yo nací para hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Porque el mismo Cristo que vivía en Jesús, ahora vive en mí. Jesús terminó su propósito como hombre en la cruz. Consumado es. Yo nací para morir. Y después Cristo sigue su propósito en la tierra a través de ti y de mí como la iglesia. Y a través de nosotros Él está haciendo obras mayores de las que hizo Jesús. ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir amén? Yo no soy mejor que Jesús. Él dijo que yo haría cosas mayores que las que Él hizo. Tienen que entender este juego de palabras. Yo no soy mejor que Jesús, pero Él dijo que yo haría cosas mayores de las cosas que Él hizo, porque el mismo Dios triuno que vivía dentro de Él ahora vive. El mismo Dios triuno, el mismo Padre, el mismo Verbo, el mismo Espíritu que vivía de Jesús ahora viven dentro. Entonces me hacen una pregunta: ¿quién es más santo, Jesús o yo? Jesús. Algo va a sumar, Mario.
¿Quién es más santo, Jesús o yo? Si el mismo Dios triuno que vivió en Jesús vive en mí, ¿quién es más santo? ¿Quién es más justo? Entonces, ¿por qué dice, soy una cucaracha indigna? ¿Usted ha oído a la iglesia diciendo, soy un pecador, no merezco nada? Y Dios voltea a ver y dice, ¿qué? Soy un pecador. Bueno, yo la medida con la que tú te mides es la medida con la que Dios te mide. Pero cuando tú eres un hijo y entiendes tu identidad, tú te acercas, tú vas al Padre que vive dentro de ti y le dices, ya llegué, vengo a adorar al Dios de los dioses. En mi espíritu está el Dios de los dioses. 2 kilos de tortilla, 3 kilos de arroz. ¿Es la despensa de la casa? Mi cambio. Amén. Mas Juan 1:12, voy a terminar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A los que confesaron con su boca o a los que lo recibieron? ¿A los que hicieron su oración de fe o a los que recibieron su vida? Pásame de ahí ya un cinturón. Más no te calles y vas a decir, voy a casa. A los que no, di, hijo de Dios, solamente es aquel que recibe la vida del Dios triuno, que recibe a Dios el Padre, que recibe a Cristo el Verbo, a Cristo el Mesías y que recibe al Espíritu Santo. Y cuando el Dios triuno viene a vivir en el hombre y se manifiesta a través de ese hombre en la tierra, ese hombre es llamado Hijo de Dios. Por eso Jesús el Cristo, o Jesús llamado el Cristo, es el Hijo, pero Cristo no es el Hijo de Dios. Cristo es Dios mismo viviendo dentro de Jesús el judío. Amén. Amén. Miren qué dice Mateo 16:13. Solamente vamos a usar 2 versículos más y vamos a acabar. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Fíjense lo que dijo Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es Jesús, el judío? Jesús quiere saber si sus discípulos pueden ver quién es Él. Y dice, ¿quién es Jesús el judío, el Hijo del Hombre? Entonces empezaron a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, o que eres algún profeta. Lo veían como un hombre, lo veían como un profeta hombre. Y dice Jesús, no, la gente está muy amolada, la religión no entiende. Y se voltea y dice, ¿y ustedes, mis discípulos, quién dicen que yo soy? Jesús voltea a ver a los dos y les dice, ¿y ustedes, mis discípulos, díganme quién soy? Y donde digan que soy el Hijo del Hombre. Y entonces el más ignorante, el más analfabeta, el que era más del vulgo y sin letras, Simón Pedro, dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Ay, Simón, eso que tú acabas de decir es la máxima revelación que necesita tener el hombre. Porque la gente, cuando tú me ves predicar, tú estás viendo a Alex Niño, el hombre, pero bien difícilmente tú puedes ver al Cristo que vive dentro de Alex Niño. Siempre que predica un hombre, tú estás viendo al hombre predicar, pero tú no puedes ver, porque no nos han enseñado que dentro de ese hombre está Cristo, el Verbo, el Logos, la palabra encarnada,
viviendo dentro de ese hombre y hablando a través de ese hombre la palabra alineada a la voluntad de Dios. Simón dijo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres la palabra encarnada. Tú eres el que habla palabras de vida. Tú no eres un hombre común. Tú no eres un rabino. Los rabinos tienen conocimiento de la palabra. Los rabonis tienen información de la palabra. Los rábanos, no existen, ¿verdad? Los judíos tienen rabinos, rabonis, rábanos, rabonet, tienen tantas cosas. Los rabinos y los rabonis tienen conocimiento de la palabra, pero tú eres la palabra. ¿Qué quiero decir? La palabra. Cuando Cristo, el verbo, la palabra, viene a vivir en mí, yo soy la palabra encarnada. Amén. Y cuando yo soy la palabra encarnada, yo no vine a derogar la ley, yo vine a darle la correcta interpretación a la ley. Mucha gente dice: ya no estamos en la ley, no se tiene que guardar la ley. Yo le digo: usted tiene que guardar toda la palabra de Dios, a excepción de los mandamientos que el hombre le añadió a la palabra de Dios. Ay, no me escuchó, no me entendió. ¿O ya se puede matar? Porque no estamos en la ley, ¿puedo matar? ¿Qué decía la ley? No matarás. Pero porque ya no estamos en la ley, ¿puedo matar? Mira lo que dijo Jesús: habéis oído que por los antiguos fue dicho: no matarás. Ahora yo te digo: el que se enoje contra su hermano ya es reo de muerte, de juicio y de muerte. Habéis oído: no adulterarás. Pero ahora yo te digo: el que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Qué está diciendo Jesús? La ley era difícil, ahora el reino va a ser más. ¿Por qué? Porque en la ley Dios no vivía dentro del hombre, ellos no podían guardar la ley. Pero en el reino, en el nuevo pacto, Dios vive dentro del hombre para que él pueda guardar toda la palabra. ¿Amén? ¿Sí se conectó alguien, amado? Sí. Ah, sí se conectaron. Déjame ver la lista de la despensa. ¿Este es griego moderno o árabe? ¿De quién es esta letra? Vamos a tener que implementar la escuela nocturna aquí, porque no sé si este es árabe, griego, arameo, Egipcio. Mire lo que dice la Biblia, y termino. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿A su Hijo? Repita: Jesús era el Hijo único de Dios. Porque Él era el único hombre que tenía la vida de Dios viviendo dentro de Él. Ahora vea lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo, Jesús el Cristo, sea el primogénito, el primero entre muchos. Repita: soy hermano de Jesús. No soy hermano de Cristo. Cristo es mi Señor. Y porque Cristo mi Señor vive en mí, soy un hijo de Dios y hermano de Jesús, llamado el Cristo. Denme un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias, Señor, por este entendimiento. Gracias, papá, porque tú nos has revelado esta tarde a través de tu palabra lo que muchas veces no ha sido entendido: la Trinidad manifestada en el cuerpo. Le damos gracias, amado Dios, porque ahora podemos entender lo que es la Trinidad y podemos entender por qué somos llamados hijos de Dios. Te damos gracias por esta palabra que nos constituye herederos de las promesas en Abraham, al cual tú llamaste de Ur de los Caldeos, para decirle: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias, Padre, porque no procedemos ya del linaje de Adán, sino del linaje de Abraham, un padre en la fe, llamado a ser obediente y por su fe ser constituido padre en la fe de toda la iglesia. Y ahora el que es de fe es de Abraham y no de Adán, que no aparece en el libro, en la carta a los Hebreos 11, en donde él no manifestó fe para poder tener paternidad.
Padre es aquel que hace vivir a tus hijos en la identidad de hijos de Dios y que les permite vivir con su naturaleza de hijos, reyes y sacerdotes para que establezcan un reino sacerdotal en esta tierra. Amén. Adán perdió a la raza humana y la sumergió en tinieblas de ignorancia, pero en Abraham tú le diste una promesa que se ha cumplido en este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que son Dios, viven dentro de mí para que yo sea llamado hijo de Dios y para que a través de mí Dios siga cumpliendo su propósito eterno en esta tierra, que es establecer un reino de sacerdotes y gente santa para Dios el Padre. Denle un aplauso fuerte.